Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Soy Manuel López San Martín. Bienvenidos al canal del Congreso, bienvenidos también a esta visión universitaria, un espacio de diálogo e intercambio de ideas entre legisladores y estudiantes universitarios. México, nuestro país, es uno de los 5 países principales en biodiversidad a nivel mundial. Sin embargo, en 2012, las pérdidas por el agotamiento o el desgaste del medio ambiente alcanzaron casi el 6% del Producto Interno Bruto, 985,000 millones de pesos. El maltrato y el desgaste al medio ambiente provienen de la industria, también de la actividad agrícola, pero los ciudadanos tenemos una dosis importante de responsabilidad. Por ejemplo, el 60% de los ciudadanos no separa los residuos sólidos. 1 de cada 3 hogares no cuida el agua. La gran mayoría de los incendios forestales son provocados. En el Congreso de la Unión se han presentado diversas iniciativas para proteger, para cuidar la ecología y el medio ambiente. Estas iniciativas ponen énfasis en la participación ciudadana como parte toral en la educación ambiental. Pero ¿quiénes son las autoridades responsables de cuidar el medio ambiente, de velar por él? ¿De qué manera tienen que coordinarse? ¿Dónde están los puntos frágiles de la legislación? Hoy, desde el Senado de la República, jóvenes estudiantes discuten, dialogan, intercambian opiniones con legisladores. Acompáñenme a esta visión universitaria. Arrancamos. En el año 2012, se perdieron casi 6,000 millones de metros cúbicos de agua del subsuelo como resultado de las actividades del sector agrícola, la industria y los hogares. ¿Qué tal? Bienvenidos, gracias, muchas gracias por acompañarnos en esta visión universitaria. Hoy, cada semana, un tema importante, sujeto a discusión, a debate y sobre todo a sus dudas, a sus planteamientos y a las de los jóvenes que hoy nos acompañan. Les agradezco muchísimo que se hayan dado la vuelta a los estudiantes de la Universidad del Valle de México. Gracias por estar con nosotros, estudiantes de la licenciatura de Derecho. Están con nosotros 2 senadores, 2 legisladores y quién mejor que ellos para que se presenten y para que usted los conozca y los reconozca. Primero las damas, senadora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes. Mi nombre es Luz María Beristain Navarrete y represento al estado de Quintana Roo. Participo en las comisiones de cambio climático, de movilidad, de turismo, de desarrollo social y ya. Gracias. Y de relaciones exteriores, perdón. Bueno, senador, bienvenido, gracias. Pues es un gusto estar con ustedes, con jóvenes que están muy inquietos y con gusto de aprender y de conocer qué está pasando adentro del Senado. Yo soy Francisco Búrquez Valenzuela, senador por el estado de Sonora. Soy vicecoordinador económico del Grupo Parlamentario del PAN. También soy presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y participo como miembro de la Comisión de Recursos Hidráulicos y Fomento y Comercio Industrial. Gracias, muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Gracias a usted por acompañarnos y arrancamos con las preguntas. Hablemos de ecología, hablemos de medio ambiente. Vamos con Estefanía Romero Ruano. Quisiera saber qué tipo de programas se van a implementar para hacer este fomento a la educación ecológica y ambiental muy efectivo. Gracias, muchas gracias, senadora. ¿Cómo le hacemos para que la educación ambiental se transforme en realidad, no quede únicamente en legislado, en el papel, sino que poco a poco se vaya transformando y vaya permeando en el día a día de los ciudadanos? Bueno, tiene que haber mucho liderazgo de parte del Poder Ejecutivo, porque el Poder Legislativo en México ha cumplido, entiendo yo, cabalmente o lo mejor que se ha podido en materia de legislación y de normar y de generar una reglamentación para tratar de mitigar, frenar el deterioro que se está dando en el ambiente debido al cambio climático que ya llegó, es una realidad, no es
crónica de algo anunciado que en algún momento va a pasar, ya nos alcanzó, ya está presente aquí el cambio climático, lo hemos visto en los últimos fenómenos naturales que han ocurrido en el país, en los que lamentablemente muchas personas perdieron la vida, y ahorita la crisis que hay en las costas, de que se sabe que está creciendo el nivel del mar y que eventualmente pudiera haber inundaciones también en todas las costas del territorio debido al sobrecalentamiento y a la elevación de la temperatura. ¿Qué podemos hacer? Nosotros los legisladores estar atentos, aunque les moleste, con las autoridades ejecutivas como son los presidentes municipales, los gobernadores, el mismo presidente de la República, atentos de que lo que aquí se legisle y lo que aquí hay legislado en materia de cambio climático no sea letra muerta y que ellos verdaderamente asuman el liderazgo de llevar a cabo todo lo que ya está normado. Lo esencial es que en primer lugar cuidemos ver cómo frenamos este deterioro ambiental que existe. México se ha portado muy bien en el sentido de que sí firmó el protocolo de Kioto. Nuestras emisiones son mínimas a comparación de las que hay en otras latitudes como China, Estados Unidos, las emisiones de gases contaminantes, pero aún así yo exhorto a las autoridades a que lo que aquí se hace no quede en letra muerta y a que ellos tomen ese liderazgo y lo ejerzan y traten de que esas políticas públicas que tienen ellos la obligación de organizar entre toda la población que gobiernan sean efectivas. Hay que checarlo día con día. Ahí tiene que haber un monitoreo permanente y constante en ese sentido. Sin duda. Está bien definido, está bien delineado las atribuciones, las responsabilidades de las autoridades estatales, municipales, incluso federales en este tema, para que luego no se laven las manos y para que luego nadie asuma su responsabilidad, senador. Pero yo creo que se ha avanzado muchísimo en la parte de legislación y de responsabilidades, pero yo creo que la solución no está en la legislación y no está en los gobiernos, la solución debe de estar en la sociedad civil. En muchas ocasiones el gobierno es el problema. Tenemos que atender las causas y no los efectos para verdaderamente tener éxito. Y lo que tenemos que buscar con sentido común, que los gobiernos, incluyéndonos los legisladores, todo ese gran sector político que no entendemos de sentido común, es que la sostenibilidad debe de ser buscada no solamente en lo ambiental y en lo social, sino también en lo económico. El cuidado del medio ambiente tiene que ser logrado porque le conviene a la gente para calidad de vida, porque nos conviene a todas las familias y a todas las personas. Y les voy a decir un ejemplo. Nosotros estamos trabajando en una reforma urbana que se está trabajando en el Senado porque tenemos una legislación de hace décadas, de más de 30 años, anticuada, que promueve un modelo de desarrollo y construcción de ciudades basado en la movilidad del automóvil. Las ciudades son las principales aportantes de gases de efecto invernadero, de CO2, son el principal problema y no hay intención, ni hay prioridad, ni apuro por sacar esta reforma política que haga que el nuevo modelo que ya está reconocido en todo el mundo se centre no en el automóvil, sino en el ciudadano, en las personas. Y ahí hay todo un filón de oportunidades y le estoy diciendo este ejemplo como un ejemplo, pero hay muchos otros más ejemplos que podemos ver más adelante. Y tendríamos que entrarle a eso todos de la mano. Vamos con otra pregunta, vamos por favor con Fernando Sánchez Contreras. Bien. ¿Qué políticas públicas se van a instaurar en materia legislativa para proteger a la educación, el fomento de la educación ambiental, para protegerlo de intereses tanto políticos como económicos? Poderosos intereses, además. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Regresamos, si les parece, después de la pausa con esta pregunta. Vamos con más información y seguimos aquí en el Senado de la República. En 2012, los gastos en protección ambiental realizados por el sector público y por los hogares ascendieron a 143.066 millones de pesos. En 2013, se registró un total de 10.391 incendios forestales en el país, mismos que abarcaron 413.593.99 hectáreas.
Seguimos, gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Nos quedamos con esta pregunta de Fernando. ¿Cómo hacemos para blindar, para proteger de intereses económicos, políticos poderosos al ecosistema, al medio ambiente, y que las leyes, lo que ustedes aprueban, en lo que ustedes trabajan, pues se respeten y se lleven a la práctica, senadora? Nosotros, los 21 senadores del PRD, sentimos ese peligro latente de manera permanente. Sentimos que hay muchos actores que están dentro del servicio público que representan intereses que no necesariamente son los del pueblo de México y que sí están involucrándose y tratando de contaminar el ambiente político, donde debería de permear en primer lugar la voluntad de las mayorías. Hay empresas gigantescas, ya ni siquiera digas individuos, son corporaciones que están cuidando sus intereses y que están parados aquí arriba del Senado de la República como si fueran satélites, espiando, cabildeando, viendo a ver cómo influyen para que ellas sigan teniendo acumulación de capital y sigan creciendo, y se les olvida muchísimo el ser humano. Estoy muy de acuerdo con el senador Burke con lo que acaba de decir. Lo que va hoy en día, en este momento de la época actual, es el empoderamiento de las organizaciones civiles y de la sociedad civil organizada. Eso es lo que va. Porque aquí en México el gobierno no ha incentivado esta situación y al mismo tiempo el gobierno del Estado mexicano no es capaz de darle cobertura a todas las necesidades, a todos los requerimientos de los ciudadanos, de la sociedad. Hay muchos rezagos en todos los sentidos y sí hay grupos de personas, porque aquí en México nos sobra el ingenio, nos sobra las ganas de salir adelante, que están organizadas, que buscan un apoyo para poder contrarrestar un poco el déficit del gobierno de atención en salud, en educación, en migración, y van a pedir un apoyo a algún ministerio, a alguna Secretaría de Estado, y les ponen 20,000 trabas, 20,000 reglas para que acaben desistiendo, cuando son estas organizaciones las que están llevando a cabo el trabajo que el Estado mexicano no es capaz de tener cubierto en todas las 32 entidades. Nosotros tenemos que cobijar, alentar, promover que la sociedad civil siga organizada, porque lamentablemente uno de los tres poderes, que es el Ejecutivo, no siento que tenga la capacidad de cubrir al 100% las necesidades del pueblo de México. Por algo hay 60 millones de pobres en este país, ¿verdad? ¿Quiénes serían esos intereses o quiénes son esas trabas a las que ustedes han tenido que enfrentar desde el Congreso, desde el Senado, para tratar de que estas políticas públicas puedan permear primero en lo legislativo y ya después en su aplicación? Cuando estamos tratando de cuidar el medio ambiente, tenemos que tener el sentido común de reconocer esos intereses. Y esos intereses, que podrían ser los peores enemigos del cuidado de la naturaleza, pueden ser los mayores amigos si son legítimos. Y les voy a decir el caso de la fauna en los estados del norte de la República. En el pasado esta fauna era pública, era del gobierno, y las autoridades eran las únicas que podían vender permisos para matar un borrego cimarrón en Sonora, y cobraban muchísimo, pero ¿quién lucraba con esa fauna escasa que se estaba acabando, de venado bura, de muchos otros venados de diferentes tipos? Pues los propios burócratas que administraban esto, porque pues la mitad viene para mi bolsa y yo te llevo y te guío, y ellos controlaban todo, y la fauna cada vez se acababa más. ¿Qué se hizo? Se le dio a los propietarios de la tierra en propiedad la fauna para obtener ingresos como negocio para ellos. Y el pequeño propietario, el gran propietario y el ejidatario ahora son dueños de esa fauna, y sobran buros, sobran venados, sobran leones, gatos monteses, sobran cimarrones, que era lo más escaso y que se cobraba muchísimo. ¿Por qué? Porque ahora tiene alguien que los va a cuidar, porque le conviene cuidarlos. Ese es el ejemplo de cómo podemos diseñar con los ciudadanos y para los ciudadanos, no para los políticos. Vamos con otra pregunta, si les parece. Vamos, por favor, con Erika Montserrat Moreno Corona. ¿Qué normas tendrían para proteger hacia el hombre y el empresario para esta interacción del ambiente?
¿Cuáles son las normas? ¿Cuál es el marco jurídico que tendría que colocarse para salvaguardar, digamos, el interés, por un lado, de los ciudadanos, de las empresas, para que tampoco se vean perjudicadas, pero sobre todo de la protección y del cuidado del medio ambiente? Gracias, muchas gracias. Senador. En este país, ¿qué hacemos? Sobreregulamos. Un pequeño propietario, un campesino que tiene un espacio de bosque en el sur de México, es tan complicado explotar el bosque racionalmente, cuidando el bosque porque le da beneficio, no acabándoselo porque eso no le daría beneficio, no puede ejercer esa explotación porque no tiene tiempo de ir a hacer tanto trámite para sacar una madera, para venderla, para darle mordida a quien no le ha dado el permiso, se vuelve loco. Entonces, ¿qué opta? Dice, ahí tengo esta propiedad, no la puedo explotar, le voy a quemar. Todos los incendios o gran parte de los incendios son provocados. ¿Y por qué los están provocando especialmente los campesinos? Porque no les sirve de nada. Y ya cuando está el bosque, ya la tierra pelona, pues lo declara como una zona agrícola y le llega un incentivo que se llama Procampo. Y entonces empieza a ganar como agricultor. Entonces, hasta las mismas incentivos y subsidios que tenemos provocan lo contrario. ¿Qué deberíamos de hacer? Deberíamos de diseñar un sistema con menos regulaciones y las poquitas que fueran muy buenas y que hubiera mucha capacitación para que el campesino viera que de ese espacio de terreno boscoso podría vivir él y sus futuras generaciones como magos. Eso ocurre en muchas partes del mundo y él no va a actuar en contra de su propio interés. Esa es la gran oportunidad. Menos regulaciones y las que tengamos que sean verdaderamente regulaciones que logren el propósito. No creo que el PRD se oponga a la participación ciudadana, pero quizás sí a mayor regulación. Se lo pregunto, senadora. Yo creo que ya tenemos las leyes suficientes. El PRD quiere que el papel del Estado mexicano como rector de la economía no se pierda. Lo que él dice en parte es verdad. Mira, hay tribunales ambientales en este país para dirimir los conflictos en los que eventualmente pudieran estar afectando a algún empresario. Normalmente los empresarios, mi ejemplo es Quintana Roo, yo represento a Quintana Roo, vivo en Cancún. En el corredor de la Riviera Maya, entre Cancún y Playa del Carmen, han depredado manglar como tú no te puedes imaginar. Y todos se hacen de la vista gorda y cuando vas y acusas y dices, ay, estás politizando, lo que pasa es que tú no quieres el desarrollo. Entonces hay que buscar siempre un lugar donde dirimir esas diferencias, que son las autoridades ambientales, que son la Secretaría de Medio Ambiente, que son los tribunales. Hay una legislación ambiental en este país que hay que aprenderla. Cuando tú te metes a un lugar donde vas a tener que cortar manglar, ¿por qué no mejor en lugar de cortarlo construyes como en otros países más avanzados arriba del manglar? Y queda precioso. Pero frecuentemente se dan las prácticas de la corrupción en la que se generan ambientes de coludidos entre los funcionarios, entre los burócratas, como acaba de decir el senador, y algunos empresarios. Es bien complicado eso, o sea, por eso los tribunales agrarios sirven para dirimir estos conflictos de intereses en los que ambas personas tienen voz y tienen que defenderse y tiene que haber un sentido común y un amor a este país, a esta patria, para entender en un momento dado qué es lo que se está defendiendo y irnos por las causas justas que le convengan a México. Sí, y encontrar el justo medio, que no es para nada sencillo. Vamos a ir a una pausa, regresamos con más preguntas, por supuesto, regresamos a esta visión universitaria, nos vamos con otra visión, seguimos aquí en el Senado de la República. Yo considero que se había logrado un buen marco legal para la protección de los recursos, para la protección de los hábitats, de los ecosistemas y la protección de las diferentes especies, pero esto se está diluyendo. Desde mi punto de vista, hay una visión en donde la economía tiene que estar por encima de la protección y eso ha diluido el marco legal que en un momento lo vimos como muy adecuado porque ya había considerándose muchas características de protección.
La educación ambiental tiene esa tarea, una tarea muy importante, de educar a la población, ciudadanos, escolares, amas de casa, trabajadores, educar a la población. ¿En qué? La educación ambiental surge a raíz de la denuncia de la problemática ambiental desde los 70s y un poquito antes, ¿verdad? Y entonces se le comanda a la educación ambiental para que informe a la población de la situación de la problemática ambiental, de la situación en que se encuentra el uso de la naturaleza, pero también de que esa situación problemática de la naturaleza es por causa de todos nosotros, ¿no? Por lo tanto, nosotros como sujetos, como humanos, podemos hacer mucho por revertir la situación de esta crisis ambiental, ¿no? En muchos lugares estamos hablando de que la gente se da cuenta de la problemática, se da cuenta de por qué pasa estos problemas ambientales, por qué se están generando, puede actuar en una actividad individual. Lo que decía, ¿no? Voy a separar los residuos, voy a establecer estrategias para cuidar el agua, ¿no? ¿Cómo educamos a la gente que va y prende un cerillo para que después ese terreno sea de uso, ¿no? Sí, ahí los poderes económicos está muy difícil de poder ser educados, ¿no? No podemos educar en contra de ciertos intereses económicos. Y entonces lo que nosotros desde la educación ambiental sostenemos es que la población educada, consciente, participativa, tendría que organizarse, como ya lo están haciendo en Baja California y en esto que están criticando el Dragon Mart, ¿verdad? Como ya lo están haciendo para detener, sostener una defensa del patrimonio natural, ¿no? En ese sentido, también la educación ambiental está encaminada a eso, que la gente sepa por qué la problemática ambiental, por qué se da esta situación, qué es lo que puede hacer en su vida individual, en su vida institucional, por ejemplo, las universidades, en su vida colectiva, pero también sepa participar políticamente y tenga las herramientas y los elementos para poder presentar denuncias, presentar defensa, y solo de esa manera podemos también defender nuestro patrimonio natural, porque contra los poderes económicos que son fuertes y de interés, pues solamente la participación social. Pero también la educación ambiental está orientada en este sentido, ¿no? A tener esa formación para esta participación y no solamente ir porque queremos mucho los arbolitos, no, hay que tener elementos, ¿verdad?, para tener esta defensa, legales, de conocimiento, ambientales, de organización social, y esa parte también estaría pensada desde la educación ambiental. En México se generan todos los días alrededor de 8.600 toneladas de basura, de las cuales alrededor de 7.700 son recolectadas sin ningún procedimiento ni criterio de selección. Seguimos, muchas gracias por continuar con nosotros en esta visión universitaria. Vamos con una pregunta más, vamos con Andrea Huerta Luna. ¿Cuál es el vínculo que se tiene tanto a nivel federal, estatal y municipal para el buen funcionamiento de este programa, así como sus estrategias que se tienen? Gracias, muchas gracias, Andrea. ¿De qué manera, digamos, aterrizamos? ¿Cómo ponemos los márgenes? Y un poco lo que platicábamos en el corte. ¿Cómo hacemos para que se pueda, cada quien en su cancha y en su correcto carril, mediar estos intereses? Y si te parece, senador, con esto vamos cerrando el tema. Queda para mucho, pero vamos muy cerrando. Interesante porque muchas de las acciones de los 3 órdenes de gobierno, incluso en cada gobierno, en cada orden de gobierno, sus diferentes dependencias van por su propio carril, no están con una sola visión integrada. De hecho, la SEDATU atiende una nueva secretaría, el tema de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, y lo ambiental, que es parte de ese ordenamiento integral que les había mencionado, de sustentabilidad en lo social, en lo ambiental y en lo económico, van por otro lado. Entonces, la reforma urbana que tenemos en el Senado, que es la reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano, es una ley general que atiende a todo el país, lo que busca es que tengamos una planeación integral, viendo con una sola visión y los 3 niveles de gobierno el tema del ordenamiento de todo el territorio nacional, ya sea en un municipio
o en un estado, en una región o en todo el país, que haya congruencia, que el mismo país lo estemos construyendo todos desde el nivel municipal, estatal o federal, y que no tengamos en nuestras mentes, dependiendo del gobierno y más la sociedad civil y los diferentes actores, diferentes países, y estemos encontrándonos con diferentes soluciones. Y de estos hay muchos ejemplos. Senador, gracias, muchas gracias. ¿Cómo hacemos para que la coordinación entre gobierno y entre autoridades federales, estatales, municipales sea efectiva, para que no se atoren las leyes, lo que ustedes trabajaron, ya no cae en la cancha propiamente del legislativo, pero pues quizá echarles el ojo a las autoridades en el ejecutivo valdría la pena desde este poder que es contrapeso a final de cuentas, senador? El funcionario público tiene la obligación de estar atento a la normatividad que se dicta desde el Senado, desde el Congreso Federal, desde los congresos locales, a revisar y estar actualizado todos los días de lo que está ocurriendo en los 3 órdenes de gobierno. No debe de existir esta desvinculación que eventualmente se da, no siempre, porque siempre en los congresos hay personas encargadas de estar atentos de lo que sucede en el otro congreso o en el congreso local o lo que el Ejecutivo está dictando, y a nosotros los legisladores nos hacen llegar síntesis desde muy temprana hora de qué es lo que está pasando en todos los órdenes de gobierno. Yo acabo de ir a Varsovia, Polonia, a la COP19, y todos los ponentes que hablaron en contra de los gobiernos, porque le echan la culpa principalmente a los gobiernos de la falta de acciones para mitigar el deterioro ambiental, también llevaban una dosis de optimismo. O sea, hace 20 años el mundo no estaba adentro de esta temática como hoy está. Hoy en el Senado de la República, la senadora Beristain está teniendo una reunión con jóvenes preocupados de este tema, del cambio climático, del medio ambiente. Hace 20 años no pasaba, o sea, sí hay un gradual avance en este sentido, sí lo hay. Y ahora todos tenemos que estar bien atentos, así como hace 30 años no existía el VIH, hace 30 años no estábamos todos atentos de esta palabra que es el cambio climático. Se acaba de crear la Comisión de Movilidad aquí en el Senado de la República. Tenemos que frenar que ya las compañías productoras, fabricantes de automóviles sigan haciéndose multimillonarias vendiéndonos carros a toda costa. No, hay que impulsar, como se está haciendo aquí en el DF, pero en toda la República, el uso de la bicicleta, el uso de la caminada. Nos estamos volviendo gorditos los mexicanos. El sedentarismo nos está haciendo daño. Necesitamos activarnos todos, necesitamos los ciudadanos hacer esa parte que el gobierno está dejando de hacer, porque al seno y al interior de nuestros hogares nos está afectando. Entonces, por eso hoy la pelea aquí es que no se coarten las libertades de expresión a través de esta ley de telecomunicaciones. Hoy el cambio climático tiene mucho que ver con la libertad de expresión y con lo que todos ustedes, los ciudadanos, puedan decir a través de las redes sociales. Senadora, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias a los dos, por supuesto. Gracias a los estudiantes que nos acompañaron, gracias a quienes vinieron desde la Universidad del Valle de México. A usted por vernos, nuestras vías de contacto están en la pantalla. Escríbanos a la dirección de Facebook, al correo electrónico, métase a la página del canal del Congreso, sugiéranos temas, aquí poco a poco los iremos desmenuzando en esta visión universitaria. Gracias por vernos y hasta la próxima. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.